No vas a comer en mi restaurante, albañil. La voz del chef Antoine resonó por el salón casi vacío de Le Grand Palais, cortando el silencio como un cuchillo afilado. Sus ojos, inyectados de furia, se fijaban en Ricardo, quien, con su casco azul polvoriento en la mano y el rostro marcado por el cansancio, parecía encogerse bajo la mirada de desprecio. La escena era un shock, un contraste brutal entre el brillo de las lámparas de araña de cristal y el polvo que aún se aferraba a la ropa sencilla de Ricardo. El aire se volvió pesado y la tensión era casi palpable. ¿Qué hacía un hombre como Ricardo, un trabajador de la construcción, allí, en ese templo de la alta gastronomía, donde cada plato era una obra de arte y cada botella de vino valía una fortuna? ¿Y por qué el renombrado chef Antoine, conocido por su postura impecable y su temperamento explosivo, estaba tan fuera de sí? La curiosidad flotaba en el aire y la pregunta que todos se hacían era: ¿qué llevó a este enfrentamiento tan inesperado y humillante? Si tienes curiosidad por saber qué pasó después y cómo se desarrolla esta historia, deja tu comentario abajo y dinos desde qué ciudad estás viendo este video. Es muy importante para nosotros saber hasta dónde está llegando esta historia. Ricardo, con sus 45 años, llevaba en sus manos callosas no solo el peso de las herramientas, sino también el de toda una vida de trabajo duro. No era un hombre de grandes posesiones, pero poseía algo que muchos ricos no tenían: dignidad. Su viaje a Greenwich, Connecticut, no había sido fácil. Venía de lejos, de un lugar donde el lujo era solo un sueño distante, una imagen en revistas que veía ocasionalmente. En Greenwich, el contraste era flagrante. Coches deportivos de marcas como Ferrari y Lamborghini desfilaban por las calles. Joyas brillaban en las muñecas y cuellos de las señoras que salían de las boutiques de diseñadores. Y las mansiones, con sus jardines impecables y piscinas relucientes, parecían castillos de cuento de hadas. Ricardo, por otro lado, vivía en un pequeño apartamento alquilado lejos del centro de la ciudad, y su día a día estaba lleno del sonido de martillos y sierras, no del tintineo de copas de champán. Trabajaba en una gran obra, la construcción de una nueva ala en una de las mansiones más imponentes de la región, un proyecto que valía millones de dólares y que prometía ser un hito arquitectónico. Ese día, el sol castigaba y el sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo. El almuerzo, un sándwich sencillo y una botella de agua, había sido devorado rápidamente y el hambre aún lo apretaba. Soñaba con una comida caliente, algo que lo sacara de la rutina de fiambreras y bocadillos rápidos. Fue entonces cuando, al pasar frente a Le Grand Palais, un delicioso aroma invadió sus fosas nasales. Era un olor que nunca antes había sentido, una mezcla de especias e ingredientes que despertó en él una curiosidad incontrolable. Sabía que ese lugar no era para él, que los precios allí eran exorbitantes, pero el hambre y la curiosidad fueron más fuertes. Dudó un momento, mirando la imponente fachada del restaurante, con sus puertas de madera maciza y sus ventanas que reflejaban el cielo azul. La tentación era grande. Imaginó por un instante cómo sería sentarse en esas mesas, ser atendido por camareros impecables, probar platos que parecían obras de arte. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de opulencia y refinamiento. Sabía que no tenía la vestimenta adecuada, que su ropa de trabajo, aunque limpia, no encajaba en el ambiente, pero el hambre era un impulso poderoso, y la idea de experimentar algo tan diferente lo impulsó a dar el primer paso. Abrió la puerta y entró, sintiendo el aire acondicionado frío contrastar con el calor de afuera. El silencio del salón era casi ensordecedor, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos y el murmullo de conversaciones amortiguadas. Los pocos clientes presentes, todos impecablemente vestidos, lo miraron con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Ricardo se sintió como pez fuera del agua,
pero trató de mantener la compostura. Se acercó a un camarero que lo miró de arriba abajo con aire de superioridad. Antes de que pudiera abrir la boca, el chef Antoine, con su imponente gorro blanco y su impecable delantal, salió de la cocina, con el rostro rojo de ira. La escena que siguió fue la que viste en la imagen, un momento de humillación pública que Ricardo nunca olvidaría. El chef, con su voz cargada de desprecio, lo echó del restaurante, dejando claro que un albañil no era bienvenido en su establecimiento. Las palabras del chef fueron como un puñetazo en el estómago de Ricardo, quien sintió que su rostro ardía de vergüenza. No dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue, con el corazón apretado y los ojos llorosos. El hambre había desaparecido, reemplazada por un dolor profundo. Caminó sin rumbo por las calles de Greenwich, las palabras del chef resonando en su mente. Ese día, que comenzó con la esperanza de una comida diferente, terminó con una amarga lección sobre el prejuicio y la desigualdad. Pensó en su familia, en su esposa e hijos que dependían de él, y sintió una punzada de tristeza. La vida era dura, y él lo sabía, pero nunca imaginó que sería tratado con tanto desprecio por su profesión. Se preguntó si algún día tendría la oportunidad de sentarse a la mesa de un restaurante como ese, sin ser juzgado ni humillado. La respuesta parecía distante, casi imposible. La humillación sufrida en Le Grand Palais carcomía a Ricardo por dentro. Intentó olvidarla, pero las palabras del chef Antoine se repetían en su mente como un eco doloroso. Al día siguiente, de vuelta en la obra, el sudor y el cansancio físico no lograban borrar la herida en su alma. Se sentía pequeño, insignificante, como si su trabajo, tan esencial para la construcción de esa ciudad de lujo, no tuviera valor alguno. Con cada ladrillo que colocaba, con cada saco de cemento que cargaba, la imagen del chef arrogante y su mirada de desprecio volvía a su memoria. Veía los coches de lujo pasar, la gente bien vestida entrando y saliendo de tiendas caras, y sentía un abismo entre su mundo y el de ellos. Ese día, sin embargo, traería un giro inesperado. Mientras trabajaba en los cimientos de la mansión, Ricardo encontró un objeto extraño, enterrado bajo una capa de tierra. Era una pequeña caja de madera, antigua y polvorienta. Con cuidado la abrió y sus ojos se abrieron de par en par. Dentro había un reloj de bolsillo de oro, incrustado con pequeñas piedras que brillaban bajo la luz del sol. Junto al reloj, un anillo con una piedra grande y brillante que parecía ser un diamante. Y finalmente, un pequeño papel amarillento, con un nombre y un número de teléfono. Ricardo, que nunca había visto algo tan valioso de cerca, sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que esos objetos valían una fortuna, quizás más de lo que ganaría en años de trabajo. La tentación de guardarlos para sí fue fuerte, un pensamiento rápido que cruzó por su mente. Podría venderlos, cambiar de vida, dar una vida mejor a su familia. Pero la honestidad, un valor que sus padres siempre le habían enseñado, habló más fuerte. Miró el papel y vio el nombre, Eduardo Silva, y el número de teléfono. Ricardo sabía que necesitaba encontrar al dueño. Terminó su jornada laboral antes de tiempo ese día, con la mente burbujeando con el descubrimiento. Al llegar a casa, le contó todo a su esposa, quien lo animó a hacer lo correcto. Con las manos temblorosas, marcó el número. Al otro lado de la línea, una voz grave y educada respondió. Ricardo explicó la situación, el descubrimiento de los objetos y el deseo de devolverlos. El señor Eduardo, el dueño de la mansión en construcción, guardó silencio por un momento y Ricardo temió que no creyera su historia. Pero entonces, la voz del señor Eduardo se llenó de gratitud. Explicó que esos objetos habían sido de su familia durante generaciones, reliquias de valor inestimable, y que había perdido la esperanza de encontrarlos. Insistió en encontrarse con Ricardo personalmente para agradecerle. Al día siguiente, el señor Eduardo fue a la obra. Era un hombre elegante,
con un traje impecable y una mirada amable. Al ver a Ricardo, le extendió la mano y lo saludó calurosamente, agradeciéndole repetidamente por su honestidad. Ricardo entregó la caja con los objetos y el señor Eduardo, al ver el reloj y el anillo, se emocionó. Le ofreció una generosa recompensa a Ricardo, pero él la rechazó, diciendo que solo había hecho lo correcto. El señor Eduardo, impresionado por la integridad de Ricardo, insistió en retribuirle de alguna manera. Le preguntó qué le gustaría a Ricardo, y Ricardo, vacilante, mencionó Le Grand Palais y la humillación que había sufrido. No quería dinero, sino la oportunidad de demostrar que era digno de estar en cualquier lugar, independientemente de su profesión. El señor Eduardo sonrió. Le Grand Palais, dijo, es mi restaurante. Ricardo se quedó en shock. El hombre que lo había tratado con tanto desprecio era el chef del restaurante del señor Eduardo. El giro era increíble. El señor Eduardo entonces hizo una invitación irrefutable, una cena en Le Grand Palais, con él y su familia, como invitados de honor. Ricardo, aún aturdido, aceptó. No sabía qué esperar, pero sentía que la justicia, de alguna manera, estaba a punto de hacerse. Ese encuentro inesperado, motivado por un acto de honestidad, estaba a punto de cambiar la vida de Ricardo de una manera que nunca podría haber imaginado. Ese reloj de oro y ese anillo de diamante, que podrían haber sido una tentación para muchos, se convirtieron en la clave para una nueva oportunidad. Una oportunidad para que Ricardo mostrara su verdadero valor. La noche de la cena en Le Grand Palais llegó, y Ricardo, acompañado de su esposa, estaba visiblemente nervioso. Había alquilado un traje sencillo pero limpio, y su esposa vestía su mejor vestido. Al llegar al restaurante, fueron recibidos por el propio señor Eduardo, quien los condujo a la mesa principal, una mesa redonda con vista al salón, donde los cubiertos de plata y las copas de cristal brillaban bajo la suave luz de las lámparas de araña. El salón estaba lleno, y Ricardo sintió las miradas curiosas de los otros clientes, que parecían preguntarse quiénes eran esos invitados tan especiales. El chef Antoine, que estaba en la cocina, fue llamado por el señor Eduardo. Al ver a Ricardo sentado en la mesa principal, su rostro palideció. Intentó disimular la sorpresa y la incomodidad, pero era evidente que recordaba al albañil que había expulsado. El señor Eduardo, con una discreta sonrisa, presentó a Ricardo y a su esposa al chef, elogiando la honestidad de Ricardo y la importancia de su trabajo en la construcción de la mansión. El chef Antoine, avergonzado, murmuró algunas palabras de bienvenida, evitando el contacto visual con Ricardo. La cena transcurrió con el señor Eduardo y su familia, tratando a Ricardo y a su esposa con la mayor deferencia. Los platos, verdaderas obras de arte culinarias, eran servidos con elegancia, y el vino, de una cosecha rara, era elogiado por todos. Ricardo, por primera vez en su vida, se sintió parte de ese mundo de lujo y refinamiento. Observaba los detalles, la forma en que se movían los camareros, la delicadeza de los platos, y se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero, sino en la experiencia, en la calidad, en el cuidado de cada detalle. Durante el postre, el señor Eduardo se levantó y, con una copa de champán en la mano, brindó por Ricardo, destacando su integridad y su carácter. Contó a todos la historia de la caja de madera, del reloj y del anillo, y cómo Ricardo, sin dudarlo, había devuelto los objetos de valor inestimable. El salón estalló en aplausos, y Ricardo sintió que su rostro se sonrojaba. El chef Antoine, que observaba la escena desde lejos, sintió un nudo en la garganta. Ese albañil, al que había despreciado, era ahora el centro de atención, el héroe de la noche. La vergüenza y el arrepentimiento se apoderaron de él. Se dio cuenta de que había juzgado a un hombre por su apariencia, por su profesión, y que había cometido un grave error. Al final de la cena, el señor Eduardo le hizo una invitación a Ricardo.
Quería que Ricardo se convirtiera en el responsable del mantenimiento de todas sus propiedades, un puesto de confianza que le daría estabilidad financiera y la oportunidad de crecer profesionalmente. Ricardo, emocionado, aceptó la propuesta. Ese día, que comenzó con una humillación, terminó con una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. La honestidad de Ricardo no solo le valió una nueva oportunidad, sino que también expuso la arrogancia y el prejuicio del chef Antoine, demostrando que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su profesión, sino en su carácter. Esta historia nos hace pensar: ¿cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia o por su profesión sin conocer su verdadera esencia? ¿Alguna vez has pasado por una situación similar donde fuiste juzgado injustamente o presenciaste a alguien siendo despreciado por su condición social? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas. Y si te gustó este giro, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo contenido emocionante y reflexivo.